Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Te veo con un espíritu, unas ganas, una cara de guerra, de mucha... Espíritu fallero, 1-2, 1-2. Uh, uh. ¿No? Ya ha empezado, ya ha empezado, ya ha empezado, ya empezó. Ya empezó el carnaval. En fin, vamos a ver si sacamos esto adelante. Hombre, alguna cosa se nos ocurrirá, digo yo, porque, a ver, la verdad es que el patio da como para toda clase de chistes, chascarrillos y temas que son, la verdad, muy tristes y muy desagradables. Pero bueno, vamos a mal tiempo, buena cara, a ponerle ánimo y a Bueno, ver si hoy, bueno, pues la parroquia se queda contenta. Y si no, pues mira, lo hemos intentado. bueno, los feminismos más divididos que nunca ante el 8M. Pues tú Pues, verás. pues sí, Estamos a día 7, mañana es día 8. PSOE presenta hoy su propuesta de modificación de la ley de solo sí o sí en el Congreso de los Diputados. Este sábado pasado, me parece que fue el viernes, anuncia una ley de paridad total. La anunció Pedro Sánchez este pasado sábado, sí, y la va a aprobar teóricamente hoy en el Consejo de Ministros. La ley trans, el tema de la prostitución, la salida a la luz del caso mediador. En fin, ahí hay un merdé, todo un batiburrillo de cosas que no tienen que ver en realidad mucho unas con otras, hay que hace que, tantas que, cosas, que, que la Carlos, cosa esté revuelta, ¿no? tantas cosas que hay que hemos estado a punto de ni hacer el programa porque, ¿para qué? Nos vamos a liar con esto, lo dejamos. Vaya merdé, ¿no? Vaya merder, ¿no? Que se dice en valenciano, ¿no? Pues sí, hombre, y a todo esto, pues el día 8 pues es el día que es, ¿no? Vale, ahora Mañana, ¿no? pero antes te quería decir que, bueno, esto de la ley de paridad es una espabilada del señor presidente, porque es algo obligatorio en la Unión Europea desde ya y como tope en 2026, es decir, algo que tenían que hacer sí o sí y no es ninguna ocurrencia, ni, bueno, serán de los primeros quizás, pero nada más que eso, ¿eh? Y que viene muy bien para darle, pues como siempre hace Pedro Sánchez, es decir, que todas estas estrategias del sanchismo tampoco son nuevas, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo mucho meneo en las calles, mucho el gallinero muy, muy revuelto, entonces pues voy a ver si tiro una de estas de larga cambiada para ver si, bueno, pues disimulo un poco y atraigo la atención y se habla de otra cosa y no se me centra todo porque, oye, para feminista el PSOE, ¿no? Todos Sí, lo sabemos, ¿no? O sea, el presidente ayer llevaba un lazo morado en la solapa, una corbata morada que le entonaba, hacía un conjunto que no veas, y una chapa en el otro. Yo digo, madre mía, este ya va de Bani 2 días antes. Es decir, ahora pues sí, ahí está, ¿no? Anunciando bombo y platillo un anteproyecto de ley de representación paritaria en los órganos de decisión, donde incluye al propio Consejo de Ministros y en la dirección de las grandes empresas que deberán estar formadas por al menos un 40% de mujeres. Yo ya me hago la idea rápidamente. Vamos a montar un Consejo de Ministros con alineación Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre, pues son mujeres, ¿no? sí, sí. Isabel Díaz Ayuso, yo qué sé, Golda Meir, se me acaba de ocurrir ahora, no sé por qué, presidenta de Israel en su día, y al conde del Likud donde los haya. Bueno, claro, se le han echado encima a todos, lógicamente, incluyendo no solamente Podemos, su socio de gobierno, sino también los socios de la investidura, ¿no? Dicen, bueno, a mí qué me cuentas. O sea, esto de que también se va a obligar a los partidos políticos a presentar listas electorales que sean listas cremalleras, pues yo todavía estoy oyendo las carcajadas en la sede nacional de Vox acerca de si tienen que montar listas cremalleras de una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, que eso es en lo que consiste una lista cremallera, ¿no? A ver, suena realmente una de tantas astracanadas de frivolidad y de oportunismo político de Pedro Sánchez, ¿no? De Sí, las tantas. le han dicho por ahí que, bueno,
que está muy bien que eso se haga en los consejos de dirección de empresas o en los órganos de gestión de grandes compañías, pero que en realidad la igualdad de hombres y mujeres se bate el cobre en otros sitios, en las empresas, en el empleo mayoritariamente femenino en sectores como el telemarketing, En la brecha salarial. la brecha salarial, que ahí es donde hay que Claro. bregarse la igualdad y el apoyo y todo ello. Y decirle a sus sindicatos afines que se lo ocurren y que no vayan de rácanos en la negociación de convenios en sectores feminizados y firmando porquerías de convenio, por ejemplo, en telemarketing o en grandes almacenes que están racaneando en Que le todo, pregunten a las empleadas dependientes de Zara, por ejemplo. que tuvieron que sacarlo con movilizaciones en la calle, no por sus sindicatos y todo eso. Bueno, en fin. El caso es que, claro, a ver, Irene Montero no ha tardado ni 3 segundos en decirle, la paridad es tener feministas en las instituciones, no mujeres como tal, porque claro, yo me imagino a Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, partiéndose de la risa sobre el tema de que le impongan a ella listas cremallera para darse el marchamo de feminismo. Es decir, fíjate, Manolo, ya fuera de bromas, un Vale. poco empieza por aquí. Yo no estaba en broma con lo que he dicho No, hace. no, 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 Es que claro es que muy no. serio. Yo tampoco, en realidad, ¿no? Pero fuera de lo que sería la parte, vamos a ver, la parte sarcástica, que como reacción es inevitable frente a Sí, medidas de este tipo en vale. los términos en los que se plantea. A mí lo que pasa es que siempre he pensado que este tipo de medidas, este manoseo, literalmente, en el peor y más despectivo sentido de la palabra, de reivindicaciones que serían justas y legítimas, que Sí. se hace por parte de los políticos, lo único que hace es desgastar precisamente esas reivindicaciones que tienen toda la razón de ser. Pero siempre y cuando se planteen en los términos en que, como tú antes estabas explicando, se tendrían que plantear, y no en los términos en los que se plantea por mero oportunismo político, ¿no? Es decir, y esto es lo que a mí me duele, porque esto es frecuente, tristemente, y es uno de los grandes problemas que se plantea en este 8M, es decir, el desgaste que se hace por parte de determinados partidos políticos e instituciones, empezando por el propio gobierno de Pedro Sánchez, de determinadas reivindicaciones que sí son verdaderamente importantes y que, sin embargo, por su uso partidista y también por una enunciación y una formulación que resulta a todas luces como poco superficial, pues hace que pierda sentido, fundamento, capacidad de convicción en la ciudadanía, consenso, ese tipo de reivindicaciones cuando se manosean de esa manera, ¿no? Y esto es lo que a mí me enfada, realmente, si nos ponemos en serio, de este tipo de planteamientos como el que estamos comentando hoy para comenzar de la ley de paridad de Pedro Sánchez, ¿no? Claro que el día 8M, pues evidentemente, y ahí está la visibilización, que no ha empezado este 8M 2023, ya empezó en el 8M 2022, con 2 marchas completamente distintas y contrapuestas, una encabezada por Pedrito y compañía. Qué casualidad, esta señora que fue número 2 del Partido Socialista con Pedro Sánchez Claro. cuando llegó al poder, La señora doña Carmen Calvo. Mm. Doña Carmen Calvo, que de pronto había sido supuestamente apartada cuando perdió de las esferas de influencia del PSOE, cuando perdió la votación con el tema de la ley trans, si recuerdas bien, Manolo, Ujú. de pronto ha sido recuperada y aparece de nuevo como protagonista junto a Pedro Sánchez codo con codo en las movilizaciones que se van a hacer el 8M encabezadas por el Partido Socialista, ¿no? Y Esa además que insistiendo en que la gente vaya con ella y haciendo diferencias entre los feminismos, es decir, marcando división. Es decir, no es lo marcando mi distancias, manifestación claramente. que la otra Claro, manifestación, es decir, que se sepa. claro, claro, claro. Porque por un lado van a marchar quienes piden la dimisión de Irene Montero y Pedro Sánchez por las revisiones de condenas y por la reciente aprobación de la ley trans. No sé exactamente al final dónde se va a situar la manifestación encabezada por Pedro Sánchez y Carmen Calvo, pero me imagino que va a estar ahí, curiosamente. Y por otro lado, hacia Plaza España, en Madrid, quienes rechazan la propuesta del PSOE de la modificación que se presenta mañana en el Congreso de la ley de solo sí es sí y apoyar la norma para las personas trans y el colectivo LGTBI. Es que, claro, aparte, el sentido de la oportunidad
de presentar unilateralmente la modificación de la ley del solo sí o sí por parte del Partido Socialista, al que ya ha anunciado su voto el Partido Popular, y andan desesperadamente Pachi López y el resto del grupo parlamentario socialista buscando apoyos que no sean los del PP para sacar adelante su propuesta de ley de modificación. El sentido de la oportunidad de plantearlo justamente hoy es verdaderamente alucinante, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo entender que se está en plena pre-campaña electoral. También puedo entender que el PSOE se equivoca si piensa que con esto orilla o resquebraja, o igual es que ya lo tienen medido. Luego seguro que los oyentes del club de oyentes de Radio Clara, que son muy conspicuos y muy perversos a veces, sagaces y perspicaces, Sí. seguro que me harán algunos de sus comentarios habituales al menos en Facebook, acerca de, no, pero dijiste esto, pero resulta que fue lo otro. Y me parece bien, porque tanto vale su opinión como la mía o como la tuya. Y para eso Radio Clara tiene el formato de radio abierta que tiene y que defenderé siempre. Pues me dirán, hombre, pero a ver, es que no es para tanto y tal, y que, pues bueno, pues esto que vas a decir, que voy a decir ahora, de que pues resulta que El País saca unas encuestas de intención de voto este fin de semana, el domingo. El País hablo, ¿eh? Que es Sí. muy podemita, pues hombre, yo no lo veo, ¿no? Y confirma que la ley del solo sí es sí y su famosa polémica sobre el tema de las revisiones de condenas, y que si son 700 y pico, según el Consejo General del Poder Judicial, no le ha hecho mella. Y no le ha hecho mella porque al final, o sea, no hay disminución de voto aparente o previsible respecto de Podemos, porque, según El País, porque, claro, es que su caladero de votos está de acuerdo con el argumento de Irene Montero de, pero que yo no tengo ningún problema en subir las penas si al final no queda más remedio, pero no me toquéis que el consentimiento es el centro de la modificación y por tanto que me voy a oponer a cualquier modificación aunque la presente el Partido Socialista en el cual se vuelva a reinstaurar el criterio de la violencia como un elemento que cualifique los subtipos agravados del delito de abusos sexuales y de violación. Que es, se decía que no, pero al final, y creo que lo confirmaremos definitivamente hoy, cuando se publique y se presente oficialmente y se debata en el Congreso la propuesta del Partido Socialista, al final la reintroducción del criterio de la violencia para al menos ciertos subtipos agravados vuelve en definitiva, suponer un paso atrás en la conquista que había supuesto para el feminismo en general y para la causa de todos aquellos que estamos en contra de la violencia machista contra las mujeres, en particular, la introducción del consentimiento como el centro del tipo delictivo de los abusos sexuales, ¿no? Entonces, yo literalmente me quedo patidifuso, perplejo, cuando veo este tipo de maniobras políticas por parte del Partido Socialista. Pero es que, ¿qué busca el Partido Socialista? Yo no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que, igual, como digo, nuestros oyentes son muy perspicaces y me lo explican mejor que lo que yo soy capaz de explicarlo, pero yo puedo entender que el Partido Socialista quiera por todos los medios cerrar el discurso que la derecha ha utilizado de manera permanente para desgastarlo antes de llegar a las elecciones municipales, de que la ley de solo sí es sí pone en la cárcel, pone en la calle a los violadores. Ese discurso, que es un discurso zafio, que es un discurso inexacto, que hay un 56% de sentencias que han rechazado peticiones de revisión de condenas a cargo o con arreglo a la ley del solo sí es sí, frente a un 44% que sí las han aceptado, lo que demuestra que sigue habiendo una división muy importante en los tribunales en la interpretación de las revisiones de condena basadas en la aplicación de la ley más favorable, en este caso la ley del solo sí es sí. Y estos que acabo de decir son datos 56 frente a 44, que son también del propio Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que no solamente, claro, si uno ve 700 y pico condenas rebajadas, pues dice, ¡oh, qué barbaridad! Es que, estilo Vox, ¿no? Vamos a hacer un reduccionismo, una simplificación de estas brutales a brocha gorda, ¿no? De la ley del solo sí es sí, pone a los violadores en la calle. No, no.
No, no. 700 y pico revisiones de condena, no son 700 y pico escarcelaciones, punto uno. 700 y pico revisiones de condena son el 44% de un 100%. Significa que es una minoría en relación a una mayoría que han sido rechazadas por los tribunales. Así que vamos a tener las cosas claritas. Entonces, que el PSOE quiera tapar la herida, pues se entiende perfectamente, desde el punto de vista del discurso partidista y en campaña preelectoral. Ahora bien, que pretenda hacerlo sobre la base de consensuar criterios que le quiten balas entre los ojos, disparos entre los ojos a la derecha mediática, reincorporando, por tanto, no solamente subiendo las condenas, sino, ya hablaremos luego del tema del punitivismo en España, ¿no? Pero haciéndolo además sobre el fundamento de reintroducir el criterio de la violencia, perdona, o sea, ¿qué clase de feminismo es este? Por mucho lacito morado que te pongas en la solapa y por mucha corbata morada que me lleves en las fotos. Eso, uno. Y dos, si el PSOE sabe perfectamente que cualquier modificación en materia de penas que pueda introducir ahora no le va a servir para todos aquellos que estuvieran condenados con anterioridad, que podrán acogerse a la ley más favorable. La ley más favorable no tiene por qué ser la que salga de esta reforma del PSOE si consigue aprobarla, sino aquella que, en todo caso, ha estado vigente desde que se promulgó la ley del solo sí o sí hasta la que se promulgue o se publique en el boletín oficial de la Si se reforma. cambia, sí que entra en valor. No, porque tú aplicas la ley más favorable. La ley dice la ley más favorable. Pero la otra se derogaría, ¿no? Bueno, Supongo. ya veremos a ver en qué términos lo hacen. Yo Veremos a ver en qué términos lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, de aquí a que ya me imagino yo, no es difícil suponer que quien sea, aunque sea condenado y esté en prisión, y su abogado sea un abogado de oficio, ya se apresurará en pedir la petición, aunque no se la resuelvan hasta después de revisión de condena, antes de que entre en vigor la reforma. Es decir, que entre por registro antes de que sea por Claro. Y, por tanto, es decir, que lo que se pretendía taponar con la modificación de la ley que pretende el Partido Socialista en relación a los efectos indeseados, que es una palabrita que últimamente está muy de moda en boca de los políticos, de la ley del solo sí o sí, pues evidentemente todos sabemos que eso no se va a producir. Es decir, que en todo caso afectará a quienes puedan ser condenados con posterioridad, pero no a los que ya están condenados de antemano y hayan pedido la revisión antes de que entre en vigor la modificación que supuestamente el PSOE pretende sacar adelante. Luego, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Y con este coste. Y Bueno, con este algo coste. importante hace un rato, taponar un poco el reguero en los medios de comunicación de la derecha, que prácticamente son todos. Y yo creo que segundo también quitarle argumentos a la derecha política de que no van con los socialcomunistas y estos degenerados que hacen leyes que no tienen idea de cómo se hacen técnicamente malas. Es decir, nosotros cometimos un error y lo arreglamos, no como estos que siguen RQR ahí. Luego, entonces, consideras conmigo, Manolo, que la intención de esta modificación legal por parte del Partido Socialista unilateralmente, porque esto es muy importante, unilateralmente, no tiene como objetivo el cuidado ni la reparación de las víctimas. No, Tiene como exclusivo objetivo un interés partidista de carácter claramente preelectoral y con el único propósito de disminuir el desgaste que al Partido Socialista le supone todos los días la pena de telediario de cada vez que hay una revisión de condena, ¿no? Esto no es solamente el único, aunque es uno de los grandes motivos principales, no es uno de los únicos motivos, ¿no? Había un montón, una batería de medidas en la ley de solo sí es sí, precisamente para extremar el cuidado, digamos, y la protección de las mujeres en situación de riesgo, mujeres maltratadas, que en el debate público ha quedado completamente en un segundo plano y se ha vuelto a reducir todo a una cuestión
de penas, de si antes eran 5 y ahora son 4 y ahora que vuelven a ser 5, y si es que el Código Penal es blando, y todo es una discusión sobre penología en el Código Penal. Es De decir, cárcel, le hemos dicho aquí algunas veces que hay gente que piensa, o políticos incluso que opinan, que la ley es mejor cuanta más cárcel tiene. Si tiene exacto, cárcel, guay, una ley muy buena. Si tiene exacto. cárcel, una porquería de ley. Es decir, Exacto, somos blandos, somos blandos, somos blandos. Es que, en fin, somos muy blandos. Luego vamos a hablar del tema de la sí, blandura no lo mezclemos. en materia penitenciaria española, ¿no? Y claro, esto, pues evidentemente provoca una división manifiesta en dos bloques muy visibles en las manifestaciones interesadas. Por un lado, el lado más institucional que representa el Partido Socialista, y por otro lado, los que utilizan la guerra cultural contra los avances de los feminismos y de la igualdad en España. Y por último, pues la parte más recalcitrante, que es el colectivo LGTBI. Digo recalcitrante no despectivamente, sino en el sentido de resistirse más a entrar al juego partidista del intercambio de cromos para que dejes de molestarme y a cambio yo te modifico esto para que te quedes contento y entonces ya no me sigas criticando o no tengas ya bazas para poder criticarme, que sería el colectivo LGTBI y, bueno, pues el frente del Ministerio de Igualdad, que es un poco la niña de los ojos de Podemos desde el punto de vista de acción política y de transformación de la realidad de las personas, que es lo que justificaría la presencia de Podemos en las instituciones, ¿no? No solamente ocurre con la ley de solo sí o sí. Que la ley de trans entró en vigor, la ley trans entró en vigor el pasado jueves. Es que claro, viene todo juntito y bien revuelto. Y claro, pues ya sabemos, y por eso hablábamos antes de la señora Carmen Calvo, lo que ha supuesto de berrinche para las llamadas feministas clásicas, contrarias a la ley impulsada por Igualdad, por el Ministerio de Igualdad, y su discurso de protesta contra él, lo que ellos llaman el borrado de las mujeres, ¿no? Aquí entre nuestra parroquia en Radio Clara, pues hemos visto en muchas ocasiones enfrentamientos, conflictos y discusiones eternas, ¿no? Entre las personas que piensan que efectivamente este tipo de leyes trans pues generan un espacio de vaciado del hecho distintivo y especial en cuanto a su tratamiento en la ley de las mujeres desde el punto de vista biológico, respecto de esa banalización que por otra parte se ha hecho en muchas ocasiones del fenómeno trans, en donde, bueno, pues hoy me levanto por la mañana, el típico chiste del cuñadismo de hoy me levanto por la mañana y me siento mujer, entonces como me siento mujer, pues me tienes que dejar sentarme antes en el metro o me tienes que ceder el paso a la cola, o qué estupidez es esta. O sea, la ley trans en ningún caso autoriza ni supone semejante reduccionismo de que una persona pueda sentirse pues de un determinado género distinto de su biología y que en un momento dado pueda tramitar un procedimiento administrativo que tiene una serie de fases y que pueda ser, bueno, pues acabar siendo reconocido como tal, si se mantiene en el tiempo, por las instituciones, empezando por el registro civil, que es la más importante, ¿no? Este es un capítulo del que se ha hablado muchísimo, que también guarda una gran relación con el asunto de la abolición o regulación de la prostitución, que a su vez es una especie como de subapartado, no tanto dentro de la ley trans, pero que guarda mucha relación desde el punto de vista de movilizaciones en las calles, que de hecho ya se habían producido, se han convocado y se producen hoy en Sevilla, en Valencia, en Madrid. Bueno, en Valencia no estoy seguro, pero seguro que en Sevilla, en Madrid y en Barcelona ahí hay convocadas manifestaciones precisamente por el tema de la prostitución, regulación o abolición, un poco como antesala de lo que va a ser el movimiento feminista. Luego hay otra perspectiva que también siempre supone un gran conflicto dentro de los feminismos, particularmente dentro de los institucionales, como es el tema del feminismo inclusivo. Feminismo inclusivo quiere decir que incluye a los feminismos racializados, que incluye a los feminismos de género,
que incluye a otro estereotipo distinto del mayoritario de mujer blanca heterosexual cis, ¿no? Esto, pues, resulta muy chocante, veanlo, porque incluso hay carteles bien intencionados de convocatoria de manifestación al 8M, tratando de recoger esa diversidad, no solo racial, sino también de otros tipos, que siguen siendo absolutamente, bueno, pues humillantes, ¿no? En donde se representa a las mujeres diversas del estereotipo mayoritario de mujer blanca. Te hablo en concreto, pues, por ejemplo, un cartel que vi el otro día o que me pasaron el otro día de no sé qué Federación de Comisiones Obreras, ¿no? En donde aparecen las mujeres racializadas o diversas, pues con la fregona y la escoba, Del mientras PC, que del sí, Partido Comunista de del España. Partido Comunista de España, ¿no? Ya no sé si quiero decir, esto es, a ver, no cabe darle más cobertura o tratamiento que el de una anécdota, pero es una anécdota muy representativa de cómo incluso los partidos tradicionales de izquierdas siguen teniendo una mentalidad que es contraria a la inclusión y a la diversidad. Y el subconsciente les traiciona, porque para haber aprobado, alguien habrá tenido que aprobar ese cartel, en donde se ve, como decía, a las mujeres diversas con fregona y con escoba, mientras que a la única que se ve lo diré, con el altavoz y en una posición de liderazgo, sigue siendo a la típica mujer blanca, hetero, cis, ¿no? Entonces, pues claro, esto evidentemente no solo resulta ofensivo, sino que resulta una evidencia más de cómo todo ese discurso de la inclusión, incluso dentro de la izquierda, perdóname la redundancia, sigue siendo una asignatura pendiente importante, porque no Sí. basta con decirlo, hay que digerirlo, sentirlo, asimilarlo y estructurarlo, ¿no? Nada de eso ocurre y son una de las grandes asignaturas pendientes. En otros 8Ms anteriores ha habido precisamente un boicot de organizaciones de mujeres racializadas precisamente por no sentirse incluidas en este tipo de llamamientos y movilizaciones de la izquierda institucional blanca, ¿no? Y esto, pues, no digo que se reproduzca con la misma virulencia que en años anteriores, me refiero a la crítica a estas manifestaciones, pero realmente, como vemos, pues es uno de los tantos debes de las luchas feministas desde el punto de vista institucional, que son las que más o menos se visibilizan más durante las convocatorias del 8M. En fin, Manolo, yo creo que no hemos visto, yo creo, en los últimos años, ya se vio el año pasado bastante, pero era más sectorial, diría yo. Había mucha discusión con el tema de prostitución, el tema de ley trans el año pasado, pero no hemos visto una división tan grande y tan profunda en las luchas feministas en un 8M en años. A todo esto hay que añadirle el caso mediador, porque el caso mediador tiene su derivada desde el punto de vista del consumo de prostitución. Mm. Recuerdo, y claro, sí, es decir, es normal que el Partido Socialista como institución trate de alejarse todo lo posible, trate de encapsularlo, trate de decir que, bueno, esto es una cuestión anecdótica o limitada a una determinada o determinadas personas muy concretas que ya han sido apartadas del partido, han sido expulsadas, bla, 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 bla. Pero esto es el típico caso, lo está llevando el mundo sabe muy bien cómo desgastar. Entonces te voy dosificando las revelaciones, día sí, día no, día también, las revelaciones nuevas para mantener en el candelero, en la pena de telediario, esta noticia, ahondando mucho en la cuestión. Hombre, aquí nos hemos hartado a hablar de Ricky Costa y de Zaplana y de Camps en otros tiempos, ¿no? Cuando empezaba a descubrirse el tema Gürtel y empezábamos a hablar de los kilos de cocaína y empezábamos a hablar de las prostitutas, etcétera, etcétera. Es decir, que y resulta que el guión se repite. Entonces, claro, que el guión se repita. Es decir, que independientemente de que finalmente salgan a la luz más nombres en el caso mediador,
de diputados, tanto en Valencia, que por cierto ya están en el disparadero, como en Madrid, del Partido Socialista, que puede haber participado de estas francachelas o no, ya veremos, porque ahí hay preparada una batería de querellas por parte de distintos diputados que se sienten perjudicados, del Partido Socialista, digo, que se sienten perjudicados por informaciones calumniosas contra su persona y su derecho a la imagen y el honor, en relación a que una cosa es que yo pueda cenar contigo y otra cosa es que me haya ido de putas o me esté poniendo hasta arriba por la nariz, ¿no? Como se han visto en algunos vídeos, ¿no? Que no lo cuento por contar. Pues claro, que efectivamente tienen todo su derecho a preservar no solo su presunción de inocencia, sino también su imagen pública. Y otra cosa distinta es que ciertamente la mera repetición de este tipo de prácticas corruptas en el entorno, además, del del Congreso de los Diputados y en el entorno del Partido Socialista, pues quieras o no, por mucho que tú lo trates de contener en un hecho aislado, en un episodio específico del Partido Socialista de Canarias, y con un personaje muy en concreto respecto a que has tomado medidas, no deja de ser un desgaste, sobre todo si se mantiene esa pena de telediario, aunque sea artificialmente a través de los medios de comunicación de la derecha, pues no deja de ser un contagio, un desgaste, una contaminación con esas prácticas que se supone ajenas al discurso que tú mantienes de paridad, feminismo e igualdad, que ciertamente tienen también su peso, ¿no? Hombre, no digo yo que la gente vaya a dejar de votar al Partido Socialista, los que lo voten, ¿no? O las que lo voten, por ese motivo del caso mediador. Pero es un granito más, un ladrillito más, dentro de una imagen, pues, que resulta como poco errática, ¿no? Es decir, hoy doy un palo de ciego por allí, y contento a PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, y mañana doy otro pasito para el otro lado, y entonces contento al Partido Popular a ver si me dejan de buscar las cosquillas con ese tema y se les acaba el discurso y hablamos de las cosas que que me convienen más, ¿no? No sé, resulta muy triste todo, ¿no? No sé, Manolo, a ti la opinión que te produce, pero a mí me resulta muy triste comprobar que esto al final se limita a unos debates públicos que, salvo en algunos casos muy concretitos, y no son los que saltan a los titulares, son debates públicos superficiales, es decir, que se quedan en los intereses puramente partidistas, que no van a la raíz del problema que se pretende solucionar, y que además, cuando hay encima de la mesa medidas que sí podrían tener un cierto calado para ir a la raíz del problema, quedan sepultadas bajo un segundo plano, en un segundo plano, bajo la sobrecarga mediática y espectacularizada de si más pena, menos pena en el Código Penal, si se pone en libertad o se escarcela a violadores convictos y confesos, o si, bueno, pues la ley trans, resulta que ahora, pues porque una mañana me levanté con el pie izquierdo, pues diga que me siento mujer y que a partir de hoy todo el mundo me trate como mujer, hasta que vuelva a levantarme con el pie derecho y diga lo contrario, ¿no? Es decir, esta clase de superficialidad, de frivolidad, de banalización de temas que son muy serios y que afectan a muy amplios colectivos de personas, no solamente el de las mujeres, es lo que hace que resulte muy triste ver un poco cómo está el panorama de unas luchas de las feministas que son precisamente las que habían llevado un poco la iniciativa, la vanguardia precisamente en la conquista de derechos sociales durante toda la última década en este país, ¿no? Y en las cuales además España es un referente mundial en cuanto a avances legislativos y de progreso en esa materia, ¿no? Por eso digo que, bueno, pues el día de mañana va a ser un día bastante agridulce en este sentido, y esperemos que la cordura impere tanto para las personas que piensan una cosa como las personas que piensan la contraria, desde una posición progresista de izquierda y de reparación de la brecha histórica que existe entre hombres y mujeres en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Muy bien. El caso es que cuando los partidos políticos, en este caso mayoritariamente dos, han metido más la mano dentro de un movimiento que, como tú has dicho, lleva décadas luchando, manifestándose en las calles y casi en solitario, sin ningún apoyo
políticos saliendo y lográndolo hacerlo fuerte y cohesionado, entran a enredar por intereses electorales, por intereses partidistas y logran dividirlo más de lo que puede haber estado en división de opiniones, pero que siempre se había logrado a última hora pues ir unidas, en conjunto, con diferencias, pero en una manifestación, ahora ya en dos manifestaciones y marcando mucho las diferencias y se encargan algunas lideresas como la señora Calvo de hacer la diferencia. Cuidado, que la manifestación esta es así y la otra no es así. Y nosotras vamos a ir en esta, en las otras van a ir las que están por lo otro y lo remarcan. Y eso no había sucedido tanto nunca. Ha coincidido época preelectoral, lo necesitan para su parroquia, pero Pero lo necesitan para su parroquia, para porque. su Y parroquia, por pero eso decía que antes hice una alusión a nuestros oyentes y oyentas que son muy perspicaces. Cuando he dicho que las encuestas, las últimas encuestas de intención de voto a 3 meses, no llega, ¿no? O por ahí, de las elecciones municipales autonómicas publicadas por El País este pasado fin de semana, confirmaban que, vamos a ver, que Podemos no había tenido ningún castigo electoral y que seguía teniendo su mismo nicho de votantes y tenía la misma confirmada, la misma intención de voto que tenía antes de toda esta polémica y de toda esta división. Por lo tanto, decía yo, igual los oyentes me corrigen, ¿no? Que son más despiertos que yo, pero si busco este enfrentamiento con Podemos en materia precisamente feminista por parte del Partido Socialista, ¿pretendo rebajar las expectativas electorales de Podemos y que me voten a mí? ¿O la estrategia no era la contraria? Bueno, lo hago porque sé que esto no va a desgastar a Podemos. Por otra parte, doy una imagen de firmeza respecto a mi voto de centro para que no se me vaya al Partido Popular y, por tanto, el enfrentamiento en definitiva no me cuesta nada, sino que incluso con Podemos, digo, sino que incluso puedo ganar votos, no por el lado de la izquierda, sino por el lado del centro-derecha. pero, Y pero están utilizando el movimiento. La pena es que estoy utilizando un movimiento serio, riguroso, que le haya costado mucho llegar hasta aquí, que ha tenido diferencias en algunas cosas, pero que siempre había, repito, logrado al final una unidad, por lo menos en las manifestaciones y en la expresión pública, y ahora lo utilizo por eso que tú estás diciendo. Esto es, porque esto es a mí un poco lo que me parece, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tengo tanta urgencia? Y lo presento el día 7 de marzo, un día en la víspera del 8M, y tengo tanta urgencia en incluso acabar contando, aunque diga con la boca pequeña o con la boca grande que no, con el Partido Popular, para poder aprobarlo, la modificación de la ley del solo sí o sí en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué tengo esa urgencia? Quiero dañar al partido, a Podemos, a mi socio de coalición, pero no habíamos quedado en que a el sanchismo no le interesa para nada que Podemos se hunda. Claro. No habíamos quedado que lo que pretendía era precisamente que todo el voto que se le va por la izquierda, que nunca va a votar el Partido Socialista por lo que es de mentiroso, traidor a la clase obrera, etcétera, etcétera, y que sabe que por ahí no tiene posibilidades de pescar. No se supone que se iba a ir con Yolanda Díaz y que le interesa a Pedro Sánchez una Yolanda Díaz fuerte, un Podemos fuerte, para que mantenga o incluso mejore su actual participación en el Congreso de los Diputados y de esta manera tenga más fácil poder formar una nueva coalición de gobierno porque sabe que lo necesita, igual que Feijóo necesita Vox. Entonces, le casco a Irene Montero, le casco a Podemos, rompo la unidad de coalición en el gobierno y presento por mi cuenta una ley no consensuada, pese a todos los dimes y diretes y los gritos en el cielo de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad, y aún así me expongo a votar solamente con el Partido Popular. Y entonces lo que hago es que demonizo todavía más a Podemos, que total Podemos, como ya tiene su votante, ya se apañará. Es decir, es que es una de tantas de jugar con fuego de Pedro Sánchez. Ya lo hizo con el tema de la malversación y de la eliminación del delito de sedición para, digamos, tener tranquilitos de aquí a diciembre que se celebren las elecciones generales a Esquerra Republicana. Si luego los tribunales se pasan por el forro el tema de la malversación, ya no es un problema de gobierno. Yo no controlo los tribunales, por mucho que me digas. Como mucho puedo controlar la abogacía del Estado, porque
Ya sabemos que a la Fiscalía del Tribunal Supremo y a la Fiscalía del Constitucional tampoco las controla, porque en esa materia específica de organización territorial del Estado, que es la que afecta a todas las cuestiones relativas al secesionismo, la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido siempre autónoma e independiente de la Fiscalía General del Estado, por mucho que haya un orden jerárquico. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional. Por tanto, aunque ahora haya cambiado la composición, cierto es. Por tanto, yo me lavo las manos, que he hecho lo que tenía que hacer. Pero no ha dejado de ser un jugar con fuego. Y ahora lo volvemos a ver otra vez en materia feminista. Entonces, pues, que cada uno saque sus consecuencias. Es que al final, quiero decir, los que van a votar en mayo y los que vayan a votar en diciembre tendrán que ponerse las pilas y tendrán que tomar unas decisiones, que ya también vale de quejarnos por quejarnos. Es decir, ¿no te gusta lo que hay? Chico, no vayas a votar. No, pero es que todo de votar a la derecha. Que vote. Quiero decir, no, pero hombre, ¿qué me dices? Bueno, pues no, voy a ir a votar con la nariz tapada. Eso es un mantra muy habitual en la izquierda, ¿no? Pues tú verás, pero luego no te quejes, luego no vengas diciendo, uy, mira lo que hacen, es que son unos tales, es que son unos cuales. Chico, pues si tú tienes la oportunidad de tomar decisiones, tomas decisiones en determinado sentido, pues aunque sea si votas con la nariz tapada, tienes que ser consciente de lo que estás votando, porque, hombre, más información y más análisis que hacemos en la visión del día, de distinto tipo y de distinto signo muchas veces, en lo que hay, y en otros espacios de Radio Clara, pues todas las semanas y todos los días del año, la más información no se puede dejar de tener ya. Yo no sé qué quiere el personal, que se lo pintemos cantando con música o qué. Pues esto es lo que hay. Es decir, banalización, frivolización de temas serios, utilización partidista de temas muy serios y muy profundos que afectan a la vida y a la parte más íntima de la vida de muchas personas en este país, y bueno, en donde el destino y los intereses de esas personas son en realidad lo último que hay en juego en todo este tipo de malabares políticos que estamos denunciando hoy, ¿no? Así que ahí lo vamos a dejar, ¿no? Sí, lo vamos a dejar ahí y aprovechar el tiempo que nos queda, que no es mucho, 10, 12 minutos o por ahí. Pues muy bien, vamos a por otro temita que a mí me apetecía mucho tratar. El gran abandono, de modelo 77 a modelo 2023. A Pues ver, ¿qué sí. nos quieres contar? Aprovechando que el título de una película que yo tengo ganas de ver cuando la hagan por ahí Ah, ¿no la has visto todavía? Pero si No, subiste tú el enlace para verla. yo la quiero ver en Legalmente. pantalla mediana, por lo menos, no la grande del cine, porque a lo mejor no me puedo acercar, pero por lo menos decentemente, no un móvil y en un ordenador. Y a raíz de la nominación a los Goya y bueno, Sí, algún otro premio que se llevó, no muchos tampoco, la verdad, la película Modelo 77, pues se ha vuelto a poner de moda una revisión de todo lo que pasó en la transición española en materia penitenciaria, ¿no? Bueno, todos recordamos que en el año 77 hubo una amnistía que solo afectó a los presos políticos que se encontraban en las cárceles franquistas españolas, sí. O habían sido condenados durante el tiempo de la dictadura franquista, para ser más exactos. Esa amnistía, contra lo que mucha gente esperaba, dejó fuera de juego, dejó fuera de su ámbito de aplicación a los presos comunes. Presos comunes que, como cuenta un personaje en la película Modelo 77, no la has visto, no te voy a hacer spoiler, pero por lo menos si te No, cuento esa anécdota concreta, pues dice, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, ¿pero cómo voy a estar? Pues como todo el mundo, por robar. Y dice, a ver, claro, o sea, la famosa justicia de roba gallinas, ¿no? Es decir, de más jornadas de alambre, era la razón principal, la miseria por la que las cárceles franquistas estaban nutridas de presos delincuentes comunes, para que nos entendamos, ¿vale? No he dicho que fuera la única, claro, pero era la gran mayoritaria. Y las condiciones de represión en las cárceles franquistas, pues os las podéis imaginar.
De manera que, a raíz de que la ley de amnistía del año 67 deja fuera de su ámbito de aplicación a los presos comunes, pues se produce toda una serie de organización de los presos en distintas cárceles, sobre todo para denunciar las condiciones absolutamente demenciales en las que se encuentran en materia de represión, desapariciones forzadas, asesinatos dentro de las cárceles por parte de los propios funcionarios, impunidad absoluta en cuanto a las torturas y malos tratos, regímenes de aislamiento brutales, etcétera, etcétera, que dan lugar a la creación de la famosa Coordinadora de Presos en Lucha COPEL, o COPEL, cuya principal reivindicación fue lograr una amnistía similar a la que se había concedido a los presos políticos. Y desde 1977, comienzos, desde la ley de amnistía de los presos políticos a 1979, se produce un movimiento como nunca se había conocido, no solamente de movilización por parte de los presos dentro de las cárceles españolas, como también de solidaridad fuera de las cárceles, que es un acontecimiento único en la historia de este país. Bueno, la película Modelo 67 pues está inspirada más o menos, tampoco es no deja de ser una ficción, ¿no? Pues es una historia ficcionada basada en hechos reales, sobre un poco la trayectoria de COPEL, cómo surge, empieza antes de la amnistía de los presos políticos y termina con la famosa fuga de 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de junio de 1978. De hecho, termina con una leyenda, con un cartelito, es un cartel, o sea que no me salto que viene bien porque es informativo, no me salto lo que es la acción, no cuento el final, no, tranquilo, en donde habla que en el año, me parece que dice, entre el año 1977 y 1978, o entre el año 1968 y 1969, hubo 76 fugas, me parece recordar que contaba, estoy hablando de memoria, 76 fugas de cárceles españolas, algo que no se había visto jamás ni se ha vuelto a repetir jamás, lo que demuestra la situación de explosividad que se vivía entonces en las cárceles españolas, como de hecho fue muestra la famosa batalla de la Modelo de Carabanchel en Madrid, el motín que el 18 de julio de 1977 tuvo a cientos de presos que permanecieron 4 días en el tejado de la prisión, hasta que se les tendió una trampa por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, que tenían que negociar una mejora sustancial de las condiciones, y resultó que fueron reprimidos brutalmente de nuevo, ¿no? Bueno, esto es lo que, a grosso modo, podemos resumir de lo que, entre comillas, se cuenta en la película Modelo 77 en relación a los hechos históricos de ese periodo tan convulso de la transición española entre el 76 y el 79. No me quiero olvidar del asesinato en la cárcel del militante de COPEL, Agustín Rueda, militante anarquista, por cierto, sí, porque ahí hubo, en la creación de COPEL, hubo muchísima participación del movimiento anarquista, de CNT, tuvo una destacada intervención, no solamente en cuanto a presos, sino también en cuanto a intervención de abogados, que bueno, pues trataron de mediar para que se pudiera suavizar un poco las condiciones de represión brutal que existían entonces en las cárceles españolas. Y como digo, pues hasta ahí un poco lo que sería el episodio anecdótico histórico de COPEL, ¿no? En los años 70 de España. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Pues que en diciembre del 78 se aprobó la Constitución española, y la primera ley orgánica que se aprueba ya en el marco constitucional español, digamos la España moderna, posfranquista, resulta que es la Ley General de Ordenación Penitenciaria, o la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo acabo de decir bien, la Ley Orgánica de General Penitenciaria, que se aprueba en septiembre del año 1979, es la primera ley orgánica que se aprueba en democracia, lo que significa que tiene un consenso muy importante, después de que haya sido derrotada en el año 78 una proposición de ley de amnistía general para también los presos comunes, excepto aquellos que tuvieran delitos de sangre,
que entró con mucha fuerza en el verano del 78 en el Congreso de los Diputados, pero que sin embargo la perdió por las negociaciones entre los distintos grupos políticos, una traición más, y acabó siendo desestimada, votada en contra, abandonando a los presos a su suerte. El hecho de que la Ley General Penitenciaria fuera la primera ley orgánica aprobada en democracia, ya una vez aprobada la Constitución del 78, demuestra el gran problema que el Estado era consciente que tenía con los presos procedentes de condenas franquistas. Ha habido todo un proceso de memoria histórica, de leyes de memoria histórica, de reparación de la memoria, etcétera, etcétera, que a lo largo de las décadas de democracia burguesa representativa derivada de la Constitución del año 78, se ha estado haciendo, por ejemplo, para anular condenas de tribunales militares, para recuperar en los tiempos de Franco, para rehabilitar la memoria de aquellos que fueron condenados en relación con sucesos relativos a la guerra civil, etcétera, etcétera. Nunca ha habido una rehabilitación de la memoria de los presos que fueron condenados de aquella manera y bajo aquellas circunstancias y por aquellas razones tildados literalmente de delincuentes comunes. A partir de que el intento, la propuesta de ley de amnistía para presos comunes del año 78 es rechazada en las Cortes, y sobre todo a raíz de que se promulga la Ley General Penitenciaria del 79, la sociedad española directamente, que había mostrado mucho interés hasta ese momento en la situación de los presos en nuestro país y que entendía que muchos de los presos que se encontraban bajo la figura de delincuencia común allí eran realmente presos menores que estaban más que rehabilitados y que podían haber salido a prisión o que lo habían hecho literalmente por un estado claro de necesidad y por eso estaban en la cárcel, le da la espalda, les da la espalda y les abandona literalmente a su suerte. Lo hacen los partidos políticos que encuentran la gallina de los huevos de oro con una legislación aparentemente moderna, bueno, pues estableciendo un juez de vigilancia penitenciaria, estableciendo la progresión de grado, introduciendo el artículo 25 de la Constitución en relación a la rehabilitación de las el fin rehabilitador de las penas, etcétera, etcétera, y al estilo muy típico de la sociedad española, dándose por contenta con tener una apariencia de legalidad, aunque luego no adopte ninguna medida para que esa legalidad sea eficaz y se aplique en la práctica. Y se eviten los malos tratos, se eviten las torturas, etcétera, etcétera. Yo he hablado de la película Modelo 77, Manolo, pero yo no me quiero olvidar que, bueno, esta es la que recoge las mieles de este tema, pero antes de la película Modelo 77, que no deja de ser un largometraje comercial, y entonces tenemos que entender también que estamos hablando de cine, no es un documental, han existido lo diré, otros documentales, otros esfuerzos de una manera más rigurosa y menos ficcionada por reflejar cuál fue la realidad bueno, pues de aquellas épocas, de aquellos tiempos de abandono y de traición por parte de la sociedad española a la gente que se encontraba en prisión por muchas veces, como digo, circunstancias de necesidad, ¿no? Pues vamos a ver, por ejemplo, hay un documental que se llama Una historia de rebeldía y dignidad. Es un documental impresionante. Ese sí que ha contado además con testimonios reales de personas que fueron militantes de Coppel y que estaban en las prisiones entonces. Que pone en jaque y realmente se entra a fondo, mucho más que la mera descripción ficcionada y novelada de los hechos reales sucedidos en aquel periodo. Aquí sí que se entra mucho más al trapo de cómo esta transición que nos ha vendido como modélica, pues partiendo de la base de aquel antecedente de la ley de vagos y maleantes, que era una de las leyes franquistas por las cuales había tanta gente en prisión en aquella época tachados como delincuentes comunes, pues no hay realmente una reforma real de las instituciones penitenciarias en nuestro país, porque lo que se hace por parte del Estado español, además de generar toda una fachada de legalidad democrática, es
un cambio estructural de las viejas cárceles de la dictadura, que estaban caracterizadas por estar ubicadas en los centros urbanos, donde había más posibilidades de comunicación, y pasar a una estrategia de dispersión y de aislamiento de los presos. ¿Cómo? Pues mira, la primera cárcel que se construye en democracia, después de la Constitución, es la inauguración de la cárcel de Herrera de la Mancha en 1979. Es una cárcel que es un emblema de la nueva fase penitenciaria democrática. Se supone que a partir de ese momento ya no son guardias civiles como antes, los que custodian o policías nacionales, los que custodian el interior de la prisión, sino que se instruye todo un cuerpo de prisiones de técnicos o funcionarios con una formación diferente, etcétera, etcétera. Pero es la primera piedra para la construcción de una serie de centros penitenciarios que lo que van es a incomunicar a los presos sacándoles de los centros urbanos. Y además se destinan miles de millones de pesetas de la época para la construcción de decenas de cárceles. Antes había muchos menos, ahora es un negocio en expansión en el que hay muchas más, ¿no? Mira, fíjate que, por ejemplo, tras la aplicación de la última amnistía, en las cárceles quedaron unos 9.000 presos sociales, es decir, delincuentes comunes casi todos, y sin embargo en la actualidad hay entre 60.000 y 70.000 presos. Es decir, lo que descubre la democracia es que instituciones penitenciarias es un negocio. Un negocio, como el negocio del control de fronteras y del control migratorio. Un negocio en el que se invierte muchísimo dinero y se obtienen muchísimos beneficios y permite dar ocupación a muchísima gente, toda clase de cuerpos. Uno dirá, bueno, pero ya por lo menos ahora no hay las torturas brutales, los que hayan visto Modelo 77, que se ven en Modelo 77. Y dirás, sí, lo que pasa es que ahora el control que se hace es de otro tipo. Sigue habiendo malos tratos. Por ejemplo, en 2021, porque no hay informe de 2022 todavía, supongo que saldrá en los próximos meses, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa afeó a España una vez más, en su informe número 31, que en sus cárceles se siguen dando casos de malos tratos y torturas, además de que la policía sigue utilizando prácticas de tortura para conseguir confesiones, ¿no? En las cárceles en particular se siguen utilizando las llamadas contenciones mecánicas, que consisten en aislarte, atarte a camas en condiciones, atarte por distintos, o realizar prácticas de restricción corporal que te impidan ni siquiera poder moverte, ni gritar, ni protestar, cebos en la boca, cepos en las manos, cepos en las piernas, etcétera, etcétera, con el objeto de inmovilizarte. Estas inmovilizaciones son totalmente inhumanas, sobre todo cuando se mantienen más de un número de horas al día en el cuerpo de una persona. Pues se siguen haciendo igual. Y además se hacen precisamente en el caso de aquellas personas más vulnerables, sobre todo en personas que presentan, por ejemplo, problemas de salud mental, por poner un ejemplo. Hoy hay todo tipo de gente que tiene muchas dificultades o en las cuales la utilización de tratamiento psicológico con fines punitivos dentro de las cárceles lo que hace precisamente es trabajar en la sumisión de las personas, con lo que ello significa de reducción de tu personalidad, que alguien dirá, hombre, pero vamos a ver, una persona que tiene instintos agresivos o instintos asesinos, habrá que modificar esos instintos, ¿no? Habrá que trabajar desde un punto de vista clínico en ellos, porque los tiene, reconducirlos, control de la ira, etcétera, etcétera. Y dices, sí, esto es una cosa, pero cuando hay un patrón sistemáticamente detectado en lo que se busca es la utilización de la psiquiatría con fines de sumisión o sometimiento de las personalidades de los presos, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Y esto es un patrón también detectado no solamente por el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa, sino también así lo denuncian precisamente aquellos que han tenido experiencia penitenciaria y a su vez tuvieron experiencia en su día como miembros de COPEL, en este documental que antes he mencionado, a ver si repito el título, para que la gente lo busque, porque se puede ver,
Hay otros también, pero este es uno de los más destacados. A ver si lo encuentro. A ver, te lo diré enseguida. Lo has perdido. Sí, Pero lo he perdido, pero lo tengo aquí ya enseguida. dilo y acabamos. Se llama Una historia de rebeldía y dignidad. A Quiero ver, decir, una historia de rebeldía y y dignidad. dignidad. Y También acabamos. tenéis en Radio Nacional de España, o sea, en Televisión Española, bueno, es en audio solo, pero podéis escuchar, porque está en RTV Play, lo podéis encontrar, otro que se llama COPEL, la transición, o COPEL, la transición de los presos comunes, que es fácil de escuchar, que es un reportaje de audio también muy interesante. Hay otros en Barcelona. Hay que tener en cuenta que me he dejado dos derivadas muy importantes. Uno son los presos vascos, su capacidad de autoorganización y de lucha en democracia, que es un apartado que ya no tengo tiempo de comentar. Y otro, y con este acabo ya, Manolo, te lo aseguro, es el asunto de la introducción de las mujeres en un número cada vez más creciente y en un número cada vez más vulnerable como población reclusa. Solo un dato, Manolo. Antes de entrar en prisión, la mayoría de las... Mira, el 87% de las mujeres presas en España consume ansiolíticos diariamente. ¿Eh? Estamos hablando de que casi más de la mitad reconoce que son consumidoras diarias de hipnóticos y ansiolíticos como barbitúricos, benzodiazepinas o transilium, con una frecuencia diaria en un 87% de los casos, Manolo. Yo no estoy hablando de otras drogas ya, ¿eh? No te hablo de cocaína, alcohol o heroína. Ojo, porque la problemática de las mujeres drogodependientes en las cárceles españolas y de problemas de salud mental en las cárceles españolas es un problema cada vez más preocupante, que incluso ha despertado el interés de las instituciones europeas. Y es un problema que no existía en los tiempos de Coppel, que se masculinizaba completamente el perfil de un recurso delincuente supuestamente común. Y ahora estamos en un registro completamente distinto, en donde, por ejemplo, hay módulos de cumplimiento, como es el módulo 7 en la cárcel de Picassent, en donde se recluye por razón de perfil racial, y ese es el módulo 7, se le conoce en la cárcel de Picassent como el módulo de los magrebís, en donde se toleran casi peleas constantes, incluso con navaja o con cuchillo. Ha habido reyertas que salen en la prensa en sucesos cada 2 por 3. Es decir, se está empezando no solamente a convertir, ya se lleva décadas, esto en un negocio, el negocio de las cárceles, siguiendo el modelo norteamericano, sino que además se está segmentando la población carcelaria en razón de raza o en razón de género, en unas condiciones o de carácter general, sin tener en cuenta la especificidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Y esto es algo que, claro, tú ves Modelo 77 y dices, ¡jo, qué fuerte, qué duras eran las condiciones de la vida en los tiempos de Franco, qué malo era Franco! Y se nos olvida, desconectamos por completo, que hoy podríamos hacer una película modelo 2023, que por supuesto no nos permitiría a nadie estrenar, que pondría blanco sobre negro o negro sobre blanco, que la realidad de las cárceles de hoy no solamente no es muy diferente a la que había entonces, aunque hayan cambiado las formas y los hábitos de los malos tratos y de las torturas, en algunos casos, sino que son incluso peores desde el punto de vista de destrucción de la persona de las que eran en los tiempos de modelo 77. Por eso lo de modelo 77 a modelo 2023, yo creo que no prestamos la suficiente atención al abandono absoluto al que sometemos a nuestra población reclusa, tanto entonces como ahora. Bien, así terminamos, Carlos. Lo dejamos aquí porque nos hemos pasado mucho, ¿vale? Muy bien, perfecto, pues ahí lo dejamos. Pues la semana que viene más, si no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta luego. Salud. Salud.